Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wishmaníacos aquí presentes. Y, por las molestias, han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Las cifras no mienten. Ya desde 2022, a inicios de la presente década en la que estoy publicando este vídeo, más de 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso y de los cuales 890 millones eran obesos. Peor aún, la cifra de niños y adolescentes con sobrepeso ascendía a los 390 millones, de entre los cuales 160 millones eran obesos. Unas cifras a las que se le añadirían unos 35 millones más de niños menores de 5 años que ya padecían sobrepeso en 2024. Según los informes de los expertos, esta tendencia global hacia el sobrepeso y la obesidad lleva sucediendo desde 1975. Pero no fue hasta 1990 cuando las cifras se multiplicaron hasta el punto de cuadruplicarse en adolescentes. Lo que nos ha llevado a un resultado en el que hoy en día 1 de cada 8 personas en el mundo es obesa. Y si bien a principios de este siglo XXI los países occidentales le declararon la guerra a la obesidad con miras en 2030 de mejorar la calidad de vida a través de las dietas saludables y el ejercicio físico, otro informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que más de 1.800 millones de personas en el mundo corren el riesgo de enfermar a causa del sedentarismo. Unas peligrosas conductas sedentarias, señaladas y empeoradas por una epidemia silenciosa en la población mundial en la forma de una carencia masiva de vitamina D, aquella sintetizada principalmente a través de la exposición a la luz solar. Por ejemplo, en el caso de Europa, se estipula que entre un 30 y un 50% de la población sufre carencias de vitamina D, con los mayores de 60 años alcanzando el 60% de los casos. Unas cifras que no descienden ni siquiera en países mediterráneos, pues, irónicamente, ya en España se reveló que, a principios de la década, en 2021, la mitad de la población, el 50%, sufre de déficits de vitamina D junto con los problemas de salud relacionados, desde la osteoporosis hasta el regreso del raquitismo. E irónicamente, pese a que tengamos ahí el propio sol, lo único que se ha disparado es el consumo de suplementos vitamínicos, hasta el punto en que parte de dicha población está en riesgo de la sobredosis y padeciendo los problemas relacionados de excesos de vitamina D en el cuerpo, lo que denota, de nuevo, dicha epidemia de sedentarismo. Con esto dicho, me vais a perdonar que haya empezado con cifras duras ahí, sin vaselina ni nada, pero creedme que es mejor forma de iniciar un vídeo que con imágenes de gente comiendo con la boca abierta o haciendo ruidos al masticar y tragar, como suele ser la costumbre si partimos de todos los vídeos y documentales que he visto al respecto. En todo caso, vistas las cifras, podemos comprobar que la obesidad, el sedentarismo y la falta de vitamina D son 3 de los mayores problemas sanitarios crónicos que padecemos en el mundo. Y aun si las causas varían, no hace falta ser un lince para ver el porqué. No es simplemente que seamos unos viciosos a la hora de agarrar el tenedor, sino que es normal ver cómo a cualquiera se le quitan las ganas de hacer nada salvo comer y vegetar cada vez que recordamos que vivimos en un mundo en llamas, en donde nuestra existencia queda reducida a ser engranajes de un sistema socioeconómico y político deshumanizador que consiste en nuestra explotación laboral, el aumento de los precios junto con el descenso de los salarios y la constante amenaza de acabar de patitas en la calle pese a nuestros mejores esfuerzos por sobrevivir. ¿A qué vamos a dedicar nuestro tiempo libre cuando nuestros terceros espacios se encuentran en peligro de extinción mientras nos sentimos cada vez más solos y aislados? Y peor aún, cuando lo único que nos queda para comunicarnos con otra gente es exponernos a un internet tan mierdificado que su actual función por defecto es cabrearnos aún más y provocarnos para discutir y crisparnos hasta el punto en que ello nos cuesta literalmente la salud. Y todo mientras somos testigos de un regreso aparentemente imparable del fascismo internacional, instigado por una cábala de multimillonarios pederastas con el fin de explotarnos y erosionar nuestros derechos más fundamentales hasta que regresemos al medievo. Con razón en la actualidad el 5% de la población mundial padece algún tipo de depresión que les impide realizar ningún tipo de actividad. Porque ¿a qué persona víctima de este sistema podemos culpar cuando todos, sin excepción, lo único que hacemos nada más llegar a casa es tirarnos en el sofá del agotamiento para luego prepararnos a trabajar de sol a sol al día siguiente?
con nuestros sueños, esperanzas e ilusiones, sintiéndolos como un ancla que no hace más que frustrarnos en lugar de que se conviertan en nuestras propias aspiraciones. Y, por supuesto, el gran culpable de todo ello es un sistema capitalista en el que, como veremos, ni siquiera nos permite comer por gusto porque hasta nuestros propios alimentos han sido diseñados para convertirse en literales drogas que nos mantienen aún más gordos, deprimidos, faltos de energía y dóciles. Un sistema que gira en torno a provocar el sobrepeso y la obesidad en las personas, mientras que, por otro lado, culpa a dichas víctimas, las ridiculiza y las acompleja en base a su peso y aspecto, porque ello le sirve para aumentar la alienación que lo sustenta. Porque, aun si os llega a sorprender a algunos, la adicción alimentaria es una literal ciencia que existe para convertir la comida en una adicción. Por supuesto, como ya he dicho la C-palabra, esta es la parte en la que un montón de alienaditos se me lanzarán en horda para llamarme comunista empobrecedor por gulags. Quiero decir, después de haber visto en mi vídeo anterior a gente defender a Jeffrey Epstein y justificar la existencia de multimillonarios pederastas, por supuesto que va a haber peñusca emperrada en defender una obesidad y un sedentarismo que, como veremos, han sido manufacturados. Pero para los que tengáis la cabeza bien amueblada, os alegrará saber que en este vídeo no solo trataremos las epidemias de obesidad, sedentarismo y carencia de vitamina D junto a sus orígenes, sino también qué podemos hacer para mejorar nuestras vidas. Y el primer paso de ello es redescubrir conceptos como qué es la grasa corporal, esa cosa que tenemos todos metida en el cuerpo y que ya nos enseñaron en la primaria sus funciones básicas, pero que a día de hoy la única imagen que tenemos de ella es la de ser nuestro principal obstáculo para conseguir esos cuerpos tan perfectos con los que nos presiona la tele. La grasa corporal, también llamada tejido adiposo, es uno de los órganos endocrinos más importantes con los que contamos. Cómo funciona es que el cuerpo descompone la comida que ingerimos en glucosa y grasa. La primera se convierte en un sustento energético inmediato al calentarse cual combustible mediante el metabolismo, mientras que la segunda es un almacenamiento que rodea y envuelve nuestro cuerpo, de cara a convertirse en el segundo combustible del que extraemos nuestras energías una vez las glucosas se acaban. El motivo de ello es, precisamente, que si bien las glucosas arden con facilidad y nos proporcionan energía de forma instantánea, las grasas nos permiten conservar y liberar energía a lo largo de días o semanas. Y no solo eso, sino que mientras las células grasas se queman, estas también se expanden para guardar la energía sobrante y para liberarla más adelante. Por tanto, pese a que nos parezca raro hablar bien de la grasa corporal debido a que vivimos en una sociedad que estigmatiza el sobrepeso y demoniza la grasa, el propio tejido adiposo es un sistema altamente sofisticado. Tal cual, la capacidad de almacenar energía no es que meramente nos libere de la tiranía de tener que comer constantemente, sino que el que lo haga durante periodos tan largos de tiempo es lo que, por ejemplo, a los seres humanos nos ha permitido realizar toda clase de comportamientos complejos hasta alcanzar nuestro mundo actual. Hoy en día, y como veremos más adelante, si nos faltara tejido adiposo, funcionar, ya sea solos o en sociedad, nos costaría horrores. Y voy más allá. La grasa como órgano endocrino es una maravilla evolutiva. Al contrario de lo que se puede pensar, si los animales evolucionamos no es porque somos los más fuertes, veloces, inteligentes o sanos, sino porque la selección natural únicamente funciona en tanto en cuanto los animales somos capaces de reproducirnos y engendrar descendientes. Y el hecho de que contemos con la capacidad de almacenar energías que duren días a semanas en base a lo que comamos una vez, para mantenernos sanos a la vez de capaces de reproducirnos, es lo que a los seres humanos nos ha colocado en la cúspide de la propia evolución. De hecho, cabe destacar que las grasas han sido tan importantes y apreciadas en nuestra cultura e historia humana que desde siempre se la ha asociado con la propia fertilidad. Uno de los más tempranos retratos de la obesidad humana que hemos tenido desde siempre ha sido la propia Venus de Willendorf. Y de hecho, huelga destacar que una de las principales teorías de la comunidad científica para explicar las representaciones rupestres paleolíticas es la de la magia simpática, es decir, rituales y representaciones en las que pretendíamos invocar con nuestras plegarias pintadas animales lo más rollizos posibles para cazarlos, utilizando incluso los relieves de las paredes para generar una perspectiva, una sensación tridimensional, para que los animales parecieran aún más gordos. E incluso fuera de la prehistoria, la propia grasa corporal siempre estuvo presente como un indicativo de estatus social y salud, con los mejores ejemplos de ello siendo las pinturas rubenescas. Y es que, a lo largo de los siglos, el ser humano siempre ha buscado definir la forma ideal del cuerpo humano,
lo que lo hace el principal motivo por el que, con el paso del tiempo, nuestra visión de lo que es un cuerpo bonito ha cambiado tanto, hasta el punto en que nos encontramos en un punto tangencialmente opuesto y buscamos la belleza en cuerpos altos y delgados. Y pese a todo, aun si nos parece mentira porque hemos sido condicionados a despreciar la propia grasa, aún existen culturas donde ésta es apreciada, empezando por la tribu Hadza en Tanzania. Los Hadza son la última tribu de cazadores-recolectores puros que queda, en tanto en cuanto son completamente nómadas, no cultivan tierras ni crían animales, y toda la carne que comen proviene de los animales que cazan. ¿Y sabéis cuál es el alimento más preciado de esa carne? La grasa. Debido a que son nómadas, los hombres de la tribu se pasan los días cazando, mientras que las mujeres recolectan. Unas actividades tan extenuantes que la ingesta tanto de grasa como de miel por sus glucosas existe para suplir toda la energía que utilizan a lo largo de sus campañas. Por tanto, ya para empezar, debemos entender que la grasa corporal, pese a que hoy en día nos parezca la culpable de que algunos nos veamos como adefesios cada vez que nos miramos al espejo, realmente, si está ahí, es por algo. Principalmente porque es un órgano que nos ayuda a funcionar en nuestro día a día. Y si nos vemos feos o indignos de ningún ápice de respeto, dicha percepción no es más que un constructo artificial de la sociedad capitalista actual, pues históricamente la grasa siempre ha sido un bien preciado y hasta una muestra de categoría social. Por no hablar de que aún hay sociedades que siguen apreciando el tejido adiposo por su valor real en base a sus funciones para el cuerpo. Ahora bien, con estas cifras tan preocupantes en la mano, cabe preguntarse por qué existen tanto una epidemia de obesidad y sedentarismo que está volviendo a la población mundial cada vez más obesa, como una percepción que estigmatiza a las personas con sobrepeso. En definitiva, que por mucho que se nos insista con la idea de la responsabilidad individual, de que cada uno tiene el peso que merece y que por tanto quien tiene sobrepeso es porque es un vago, ¿qué pasaría si resultara que el sobrepeso no fuera tanto un fracaso individual como uno colectivo? ¿Por qué parece ser que la gente sigue engordando cuando desde todas partes nos bombardean con la fórmula mágica de que adelgazar y mantenerse sano es caminar un poco y no ser tan gocho? O, en otras palabras, ¿cuáles son los orígenes de esta adicción a la comida que se lleva desarrollando a lo largo de las últimas décadas? ¿Qué es lo que le pasa a la comida para que de la noche a la mañana parezca ser tan irresistible que nos está costando hasta la salud? Pues si buscamos acontecimientos que casen con los inicios de esta curva de obesidad que lleva sucediendo a lo largo de 40 años, el origen podemos encontrarlo, irónicamente, en una literal revolución alimentaria y dietética que sucedió a partir de los años 70 en Estados Unidos, ¿cómo no? Por aquella época, las enfermedades cardiovasculares, debido a la cantidad de alimentos grasos que se distribuían, llevaron a una crisis sanitaria que permitió al lobby de la industria azucarera culpabilizar la grasa de la comida, de forma que se legislara a favor de una reducción del consumo de grasas junto a una mayor ingesta de azúcares. El resultado: que los panes, los granos y los dulces sustituyeron a las carnes en la base de la pirámide alimentaria de aquella época. La consecuencia: que los azúcares pasaron a convertirse en el sustitutivo barato de la grasa debido a que mejoraba el sabor de las comidas, y ello producía que la gente consumiera más y comprara más cantidades de producto. A partir de aquel momento, los alimentos azucarados experimentaron una explosión en la forma de llenar los estantes de las tiendas y los supermercados de toda clase de dulces. Y no me refiero meramente a golosinas, sino a edulcorantes, comidas varias en almíbares y toda clase de siropes que, efectivamente, se exportarían al resto del mundo en una tendencia que siguió hasta la actualidad. Y de hecho, ya habréis oído alguna vez que los cereales y las bebidas dulces estadounidenses contienen unas cantidades de azúcar inmensas en comparación con sus homólogos del resto del mundo, empezando por Europa. El problema: que, como ya hemos visto en este vídeo, los azúcares, las glucosas, se queman de forma instantánea cuando el cuerpo las procesa mediante el metabolismo. Sin embargo, debido al pobre factor nutritivo del resto de la comida que las acompaña, dichas calorías están vacías, no sacian. Y no solo nos sacian, sino que engañan al cuerpo para que reaccione mediante una mayor hambre, de modo que ello nos impulsa a comer más. Por tanto, a partir de los años 70, la población lleva estando expuesta a más de 40 años de comidas azucaradas que sustituyen su falta de nutrición con calorías vacías que nos inciten a consumir más, a lo que luego seguirían toda clase de aditivos artificiales que sirvieran para abaratar aún más costes. Y aun si esto es bien sabido, debido a que la industria azucarera es un grupo de presión política, no solo nadie hace nada,
sino que se le ha permitido experimentar para iniciar una ciencia centrada en cómo producir una adicción a la comida y de ahí exportarla al resto del mundo. Siendo así, cabe preguntarse cómo de poderosa es el azúcar. ¿De verdad algo tan dulce que se encuentra en todas partes puede ser adictivo? Porque, claro, dicho así parece que estemos hablando de una droga, ¿no? Pues la realidad se acerca mucho a esa concepción. Como algunos recordaréis de los libros de conocimiento del medio de primaria, los sabores que percibimos mediante las papilas gustativas envían una serie de impulsos al cerebro a modo de mensaje. En el mundo natural, los malos sabores como los picantes, los ácidos o los amargos son un mecanismo de defensa que aparta a los depredadores, mientras que los buenos sabores como los dulces invitan a su consumo. Sin embargo, existe un equilibrio debido a que cada sabor es un mensaje en función de lo que expresa aquello que sirve de alimento. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ese equilibrio se rompe y de forma antinatural? Pues según multitud de estudios científicos realizados en las últimas décadas, incluyendo la actual desde la que lanzo este vídeo, la forma que de base tiene el azúcar en nuestra actividad cerebral es estimular el centro de recompensas del cerebro para generar una sensación de dulzor, de tranquilidad o de felicidad. A raíz de eso, la industria alimentaria comenzó a estudiar cómo explotar los sabores de tal forma que a cada bocado alcanzáramos un bliss point o punto de felicidad a través de añadir cantidades específicas de sales, grasas y azúcares a la comida que nos seduzca y nos invite a seguir consumiendo unos alimentos que, como hemos dicho, son tan poco nutritivos que son incapaces de saciar. Y cuando digo estudiar, me refiero a genuinos análisis químicos y neuronales para alcanzar una sensación que le diga al cerebro que necesita consumir más, lo que nos lleva a comer y comprar más, aumentando de paso el margen de ingresos de las corporaciones tras esta investigación. De hecho, esto no es específico solo de diseñar los sabores más potentes, sino justo también de cómo hacerlos lo más fugaces posibles para que el cerebro siempre nos ordene un bocado más. Ya está aquí la quesoadicción. Nuevas Pringles Cheese con sabor a queso. Cuando haces pop, ya no hay stop. Esto fue, por ejemplo, el desencadenante que llevó a la invención de aditivos artificiales para abaratar los costes. Y esto no se centra únicamente en los dulces, sino que también se extiende a comidas que en circunstancias normales no pensaríamos como tales, como panes, sopas o incluso comidas que se promocionan como sanas. Absolutamente todo contiene azúcares añadidos, hasta el punto de ser inescapables. Tan poderoso es el azúcar que muchos expertos lo consideran la droga de curso legal más potente, tanto que se la compara con la propia cocaína. Y no es una exageración cuando vemos que, al igual que con el resto de drogas, el consumo continuado de azúcares provoca una mayor tolerancia que nos lleva sin darnos cuenta a comer en mayores cantidades para sentir la misma sensación positiva que sentíamos al principio. A la par de que dejar o no consumir por un tiempo los azúcares provoca un síndrome de abstinencia. Mismamente, debido a lo aceptado que está el azúcar junto a la fuerza que tiene sobre nuestro centro de recompensas del cerebro, una de las situaciones más comunes que llegamos a ver o padecer es el llamado atracón emocional. En cristiano, cuando te sientes en la mierda y te cebas a comer la comida que te sienta más bien, ya sean helados o patatas fritas. Esto tiene un nombre, de hecho, trastorno por atracón, y es uno de los trastornos de la conducta alimentaria más extendidos y normalizados, al convertir el consumo compulsivo de comida en un refugio emocional. Y ya para incidir un poco más, comento lo curioso que es que el trastorno por atracón, por lo general, siempre gira en torno a comida ultraprocesada. Nadie sufre de bajona y se dedica a hacerse un bol de ensalada. Y si os fijáis, este atracón emocional en poco y nada se distingue a cuando una persona quiere desestresarse fumándose un pitillo, o cuando otra se dedica a ahogar las penas en alcohol. Pero si bien somos conscientes de que ambas formas de procesar el estrés son dañinas, y no me hagáis empezar con el uso de drogas menos populares, socialmente sí seguimos teniendo como aceptado comerse de 2 bocados una tarrina de helado entera, por no decir que es algo que en los medios de entretenimiento o se normaliza o hasta se romantiza. Y al final, el resultado de ello es que aquellas corporaciones que invirtieron en investigar cómo hacer que la comida no sea más saludable, sino más dañina y adictiva, son las que se sientan en la cúspide de un oligopolio mundial, mientras que todos nosotros como consumidores estamos pagando el precio con nuestra salud. Por tanto, con los datos en la mano y viendo el modelo de negocio de un oligopolio que manipula los alimentos para convertirlos en drogas,
A lo mejor va a ser que en nuestro mundo la gente no puede dejar de comer porque la comida es literalmente adictiva a la par de menos nutritiva. A lo mejor va a ser que esta tendencia al sobrepeso y la obesidad que lleva sucediendo sin parar desde hace 40 años no es mera glotonería surgida del éter, sino que es algo que se ha diseñado y que cada vez más gente es presa de ella, y es ahora cuando estamos siendo conscientes de ello. Por supuesto, aquí cabe resaltar que, evidentemente, unas personas pueden caer en la tentación más fácilmente que otras, y el kit de la cuestión radica en la infinitud de variables y circunstancias personales de cada uno. Por ejemplo, la gente que aún puede mantenerse atlética o delgada podrá resistir mejor gracias a una buena formación física y nutricional desde la infancia, o a un modo de vida más activo o trabajos físicamente más exigentes. Pero ello no implica que la gente delgada o atlética esté a salvo de ello porque han sido poco menos que tocados por Dios, cuando vemos que la tendencia al sobrepeso y la obesidad lleva sucediendo desde hace 40 años. Y como hemos visto, si juntamos el modelo de negocio alimentario con asuntos como los atracones emocionales, nos damos cuenta de que el acabar comiendo de más no es un mero vicio como llevamos toda una vida pensando, sino que solo hace falta un mal día o una mala formación física o nutricional desde la infancia para acabar cayendo en una espiral autodestructiva. Y tal vez eso es lo importante de esta parte del vídeo, el darnos cuenta de que lo que llevamos toda una vida llamando glotonería, en muchas ocasiones es una adicción artificial en un entorno, contexto y panorama, en el que mayormente somos ignorantes de cómo la comida lleva pasando por un proceso de mierdificación, similar al de toda clase de productos en la actualidad. De hecho, tan normalizados tenemos los métodos de alcanzar el sobrepeso y la obesidad, que ya no solo en países como Estados Unidos los niveles de azúcares en absolutamente todos los alimentos son altísimos, y hasta el punto de que en lugares como la Unión Europea muchos de dichos alimentos están prohibidos o altamente regulados, sino que las comidas poco o nada nutritivas se vendían y se siguen vendiendo a niños. Un ejemplo que todos hemos visto es, precisamente, cómo las corporaciones de comida rápida como McDonald's regalaban juguetes de la película o la cosa para críos de moda que acompañaban el mazacote de grasas procesadas de turno. Y tan efectivo era que, según estudios como uno de la Universidad de Yale en 2010, el 40% de los niños estadounidenses de entre 2 y 11 años pedía a sus padres ir al McDonald's al menos una vez por semana, con un 15% de los niños de preescolar pidiendo ir todos los días. De hecho, el bombardeo publicitario que sufrían los niños ya en la primera década de los 2000 era tal que los críos de preescolar veían de media casi 3 anuncios al día de comida rápida, los niños de entre 6 y 11 años unos 3 anuncios y medio, y los adolescentes de entre 12 y 17 unos 5 anuncios de media al día. Una exposición que desde entonces hasta ahora no ha dejado de crecer, debido a la omnipresencia de la publicidad en redes sociales e internet en general, algo alimentado por algoritmos que, como llevamos viendo en este canal, están diseñados para asediar la psique de los usuarios en sus momentos de mayor debilidad. Y esto no es una cosa que solo ocurre en Estados Unidos. Ya que hablamos de anuncios dirigidos a niños en redes sociales, dicha exposición es tal que ya en 2018 los niños canadienses, por ejemplo, estaban expuestos a más de 6.000 anuncios que promocionaban comida rápida. Una actividad que abiertamente va en contra de las normativas y las regulaciones que actualmente existen para evitar dicha exposición en primer lugar. Y uno de los motivos por los que esto sucede es debido a que el oligopolio con respecto del azúcar y las grasas saturadas mantiene uno de los grupos de presión política más poderosos del mundo. No en vano fue el mismo lobby que impulsó la masificación de los azúcares y los aditivos alimentarios hace 40 años que nos ha llevado a nuestro estado actual. Por tanto, pese a las medidas que haya, estas acaban fracasando a la hora de actuar debido a toda clase de corruptelas políticas. Y eso cuando no controlan regiones del mundo enteras. Un triste ejemplo de ello ya lo vimos aquí mismo en el pasado. El cómo existen regiones de México en donde una botella de agua es más cara que una de Coca-Cola. Ya hay pueblos en donde las corporaciones controlan la vida de las personas hasta el punto de que existe una religión en torno a ellas, a la par de que estamos hablando de alguno de los lugares del mundo con mayor índice de diabetes. Y es que el objetivo y el resultado no deja de ser una suerte de imperialismo alimentario. El borrado de las recetas y las formas de alimento tradicionales o más sanas junto con la cultura que hay detrás, con el fin de sustituirla por el consumo de aditivos y comida ultraprocesada para generar la dependencia, hasta el punto en que dicha adicción se convierte en la nueva cultura hegemónica. Por suerte, este es un control contra el que se lleva luchando desde hace muchos años,
aun si todavía queda mucho para ver el fin del ultraprocesado de las comidas. Un caso de ello y fuera de la Unión Europea es el de Chile, en donde por culpa de la dictadura de Pinochet, las corporaciones y los grupos de presión acabaron teniendo más influencia sobre la vida de la sociedad que los propios políticos, lo cual hace que destaque el caso de la cruzada del senador Guido Girardi contra los lobbies corporativos que llevaban atenazando la opinión pública desde hace décadas, hasta la formulación de leyes y medidas por las que se prohibiera anunciar o promocionar a niños de cualquier manera alimentos que fueran nocivos para ellos a través de señalizaciones en la forma de sellos que advirtieran a niños y a padres sobre la peligrosidad de dichos alimentos. Lo cual, a su vez, llevó a que las propias corporaciones se vieran obligadas a operar dentro de un marco legislativo que las forzara a rebajar los azúcares y las grasas. Pero esto no trata únicamente de alimentos nocivos para nosotros, sino que a esta epidemia azucarada se le une por otro lado que varias generaciones llevamos creciendo con toda clase de comportamientos y estilos de vida sedentarios que llevamos aprendiendo y normalizando desde que éramos pequeños. Si algo caracterizó y sigue caracterizando tanto los finales del siglo XX como estos principios del siglo XXI, eso es la comodidad, la excesiva comodidad. Debido a que nuestros padres estaban obligados a trabajar de sol a sol, estos acababan tan agotados que meramente nos mantenían aparcados frente al televisor o la videoconsola, con tal de no hacer de padres, con las excepciones de aquellos que sí tenían el tiempo y el dinero para inculcar a sus hijos en deportes y actividades físicas. A esos recuerdo que se los llamaba los privilegiados, de hecho. Aún así, sea como fuere, ahora que dichas generaciones de niños ya están compuestas por adultos, podemos ver con nuestros propios ojos cómo el aumento de comodidades no ha hecho más que crecer, en gran medida gracias a la globalización tecnológica, hasta el punto en que podemos permanecer sentados o tumbados todo el día. Todo nuestro entretenimiento cabe en una pantalla, y nuestra comida, nuestra adictiva comida, o viene ya hecha o nos la entregan a casa. Asimismo, debido a los intereses capitalistas de alienarnos hasta instrumentalizarnos y convertirnos en engranajes del sistema, no solo, irónicamente, contamos con una mayor falta de tiempo que la de nuestros padres, sino que nuestros terceros espacios, nuestros lugares de reunión que no sean el hogar y el trabajo, los sitios donde realizábamos vida social y creábamos comunidad, están siendo demolidos para denegarnos dicho espíritu comunitario. Y al final del día estamos tan cansados que nos rendimos a dicha comodidad artificial. No por pereza o vagancia, sino porque las últimas energías que nos quedan al finalizar el día deben reservarse para prepararnos y mentalizarnos de cara a la siguiente jornada laboral. No es casualidad que, según varios estudios, no solo las personas que componemos la sociedad acabamos pasando por algún tipo de trastorno, empezando por una depresión o una soledad no deseada cada vez más extendidas, sino que el propio estado del mundo, en donde solo recibimos terribles noticias de más fascismo, más injusticia y más destrucción climática, generan un mayor pesimismo social. Y es en este pesimismo, junto con esta rendición incondicional a dichas comodidades artificiales, en lo que están creciendo las generaciones actuales de niños, cuyas infancias están encajonadas dentro de las pantallas del ordenador o el móvil, y ya existen estudios sobre cómo están desarrollando trastornos depresivos. Que ojo, esto no es meramente teléfono malo, sino que es la forma en la que funcionan estas dinámicas. La falta de tiempo y la destrucción de nuestros terceros espacios nos ha arrastrado a espacios virtuales queramos o no, lo cual al mismo tiempo ha generado esta dependencia que ha llevado a nuestro sedentarismo. Y al mismo tiempo es este sedentarismo y esta falta de salir a la calle lo que provoca las carencias de vitamina D que mencionamos a principios del vídeo, junto a mayores trastornos depresivos. Son círculos viciosos. E irónicamente, esto también incluye el exceso de vitamina D cuando la gente decide tomar suplementos vitamínicos como si fueran golosinas. La vitamina D la procesamos de forma natural simplemente por la mera exposición al sol, no hacen falta pastillas. Pero el hecho de tomar vitamina D por píldoras ya es un indicativo de dicho sedentarismo. Por tanto, la gente no es sedentaria porque sea vaga o perezosa, sino que, como todo, estamos contaminados por un capitalismo neoliberal que no solo nos aisló de nuestras figuras paternas para que nuestros padres sustitutivos fueran los dibujos animados o los personajes de los videojuegos, por no hablar de que ahora dichos padres sustitutivos han sido sustituidos, a su vez, por influencers y brainrot para los niños de hoy en día, sino que son comportamientos que llevan estando tan normalizados que señalarlos junto con sus causas se convierte poco menos que en la rareza. Y de hecho, esto no va meramente de una falta de terceros espacios, sino que este agotamiento generalizado también es consecuencia de toda clase de alienaciones.
Por ejemplo, cuando una persona trabaja a destajo de sol a sol, y peor aún en oficios precarios o en una situación de pluriempleo, su interés por realizar actividades físicas pese a todo es encomiable, pero ¿de dónde va a sacar tiempo o energías de forma realista para dedicar horas diarias a un ejercicio intensivo sin sacrificar tiempo o energías de trabajo o descanso? Peor aún, ¿y si dicha persona quiere realizar ejercicio en casa, pero vive en un cuchitril sin espacio que se cae a pedazos y por tanto no puede instalar ni comprar equipo alguno? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la gente que vive en zonas sin acceso a agua potable o a un aire limpio? ¿Qué sucede cuando alguien quiere salir a pasear, pero vive en una zona insegura o apenas hay espacio para los propios peatones? ¿Qué sucede con la gente que no tenga acceso, por ejemplo, a una zona campestre o un sendero aparte para relajarse, pasear o hacer ejercicio en paz? ¿Qué es lo que se supone que debe hacer la gente que vive en sitios carentes de una infraestructura como parques, jardines o zonas de ejercicios para adultos, o un transporte público accesible que permita que alguien pueda acercarse a hacer deporte sin dejarse el salario de un mes? Por no hablar de aquellos países carentes de una seguridad social o donde la salud sea un negocio privatizado. Y así puedo continuar hasta que salgan las burras de la leche. Porque lo que quiero decir es que no me extraña que las cifras de sedentarismo sean tan altas, porque al final ya ni siquiera es un asunto de que seamos unos comodones. La gente está agotada, la gente está deprimida, lo llevamos estando desde literales generaciones. Y quien no esté agotado o deprimido, entonces es muy probable que carezca de las condiciones materiales o de infraestructuras necesarias para salir del sedentarismo. Y si bien la normalización del sedentarismo venía de una genuina ignorancia o falta de conciencia con respecto al tema, ahora que podemos apreciar que este no es en absoluto el estado en el que deberíamos encontrarnos los seres humanos, la respuesta es la de una disonancia cognitiva. Y más aún en una sociedad que, durante décadas, lleva reduciendo nuestras carencias de salud a la responsabilidad individual, la supeditación de cánones de belleza irreales, o la condena contra todos aquellos que no cumplen con dichos cánones como forma de evitar la tan temida introspección. Es una tremenda ironía que en esta sociedad nuestra, uno de los negocios más rentables sea el adulterar nuestra propia comida añadiéndole toda clase de aditivos mientras se reduce su valor nutricional, a la par de que se nos roba el tiempo y las energías y se nos aliene de nuestro entorno como si se tratara de los hombres grises de Momo de Michael Ende, pero al mismo tiempo se condene a las propias víctimas de este sistema por engordar y no tener tiempo ni energías para adelgazar. Somos una sociedad obesogénica que ridiculiza a la misma gente que ha creado. Enlazando con los principios del vídeo, desde que el mundo es mundo siempre hemos tenido una visión propia sobre la obesidad. Desde el símbolo de la fertilidad y la buena salud, pasando por una muestra de riqueza y poder en contraste con las clases bajas, hasta alcanzar los cánones actuales, en donde a la gente con sobrepeso siempre se la ha visto como torpe, débil, perezosa, repugnante y estúpida. Y esto es algo en lo que todos hemos caído, sin excepción, pues es algo que llevamos mamando desde que tenemos nuestros primeros recuerdos, ya sea desde que lo veamos por la tele, o porque oigamos comentarios y lo repitamos o emulemos. Es una especie de marginalización con respecto al aspecto de una persona que la cosifica y la trata como inferior, como algo indeseable. De hecho, esta visión sobre la obesidad y el sobrepeso viene dada por los mismos cánones de belleza que, por contraste, ponen a los cuerpos no ya atléticos, sino delgados, tísicos y hasta esqueléticos, como el sumum bonum de aquello a lo que hay que aspirar. E irónicamente, la delgadez extrema es una fuente de problemas de salud equivalente a la propia obesidad. Aún así, esto va más allá de la propia salud o las burlas, debido a que, por obra de la falacia de la responsabilidad individual, de la que hablaremos más adelante, no solo desde siempre nos han inculcado que la gente con sobrepeso tiene el aspecto que merece por zampabollos, y ello nos da carta blanca para burlarnos de su debilidad, sino que, como apuntan varios estudios, esta estigmatización en razón al tamaño del cuerpo de una persona no solo conlleva consecuencias graves para su salud mental, en la forma de problemas de autoestima que llevan a un genuino abandono de su salud, autolesiones o depresión con ideación suicida, sino que está demostrado que también afecta a sus víctimas laboralmente, ya sea a la hora de la contratación debido a sesgos relacionados con los rasgos físicos deseables dictados por los cánones de belleza, o porque las personas con sobrepeso llegan a cobrar menos que una persona con peso normativo o infrapeso. En definitiva, esto es lo que con el tiempo ha acabado denominándose como gordofobia. Y no es porque nadie les tenga un miedo irracional a las personas con sobrepeso, sino que la fobia en sí también implica un rechazo activo o una demonización. Esos son los niveles de deshumanización a los que hemos llegado,
Y de nuevo, aquí es cuando llegan las excusas, ¿no? El escudarse en que socialmente podemos y hasta debemos mofarnos de las personas con sobrepeso porque lo hacemos por su propio bien y que así se pongan las pilas. Pero con el trasfondo que acabamos de ver y los estudios que lo avalan, como que al final, por mucho que socialmente aspiremos a alcanzar un equilibrio en la salud, está claro que, venga de donde venga, acosar a gente no es más que la mentalidad base de ser un mierda seca. Aparte de que ya me jodería pensar que humillando a gente vas a lograr que el índice de obesidad mundial disminuya. ¿Y si os dijera que las personas con sobrepeso y obesidad son las primeras que son conscientes de que tienen un problema? ¿Y si resultara que esta gente son la que más se esfuerza y se esmera a la hora de alcanzar un peso sano cuando se ponen a ello, y que por tanto no necesitan que vengas tú, perico de los palotes, a vejarlos públicamente? The most difficult stigma to cope with is this idea that people have no willpower. That people in larger bodies, people with obesity, don't have any willpower, or else they wouldn't carry excess weight. Because we're told so often that that's all it takes to lose weight. Go to the gym, follow this diet program. You know, if you just stick to it, you'll get there. La gente que padece obesidad y sobrepeso sabe que tiene un problema, y son los que más se esfuerzan, los que más se matan a la hora de rebajar su nivel de grasa corporal. Y ya ni siquiera por su propia imagen o por presiones externas, sino precisamente por la mala calidad de vida y el riesgo de contraer enfermedades como la diabetes, problemas cardíacos o varios tipos de cáncer. Pero, como veremos más adelante, no es tan sencillo. Y no ayuda que, al final, es algo que socialmente se siente como un suma cero. Nadie ve ni aprecia el esfuerzo que hay detrás, sino si se cumplen los cánones arbitrarios sociales, si se ha alcanzado de forma perceptible esa cuota invisible dentro de nuestros propios ojos, en donde aceptamos o no a un ser humano en base al tamaño de su tripa. Y no alcanzar dicha cuota perceptible recompensa todo el trabajo y el esfuerzo con la misma condena que si no hubiera hecho nada. En contraste, ya que cuestionar a las personas con sobrepeso es el estándar social, ¿por qué no cuestionamos en primer lugar dichos cánones de belleza para variar? Porque si bien la presión mediática y los efectos halo en torno a las personas atractivas son innegables, hoy en día no solo se ridiculiza a la gente con sobrepeso, sino que ya ni siquiera parece que sabemos qué es la belleza en sí o qué estándares hay. Lo único que sabemos es que todos debemos alcanzar unos estándares tan difusos como imposibles y que, al no alcanzarlos, todos debemos sentirnos acomplejados por ellos si hacemos caso a los mensajes que nos llegan desde los medios de comunicación, entretenimiento o redes sociales. Por ejemplo, la dismorfia muscular puede definirse como un trastorno mental por el cual las personas que la padecen se obsesionan con su aspecto físico, pues se ven débiles, enclenques u obesas en relación con un canon imposible de belleza. Y por lo general, dichos cánones fueron aprendidos desde la infancia, desde películas, videojuegos, anuncios o hasta juguetes. Y de hecho, es fácilmente demostrable ver cómo dichos cánones acaban siendo inculcados conforme los palos de la portería de la aceptabilidad física se han ido moviendo. The media environment is definitely changing for boys and men. Research is clear now that if you look at portrayals of men in the media, say magazines, on TV, video games, they're getting more and more muscular and lower in body fat. They look less and less like what the average boy or man looks like. This is what I'm talking about. This is Luke Skywalker from the original release of the Star Wars film. And the figurine looks almost exactly like Mark Hamill. There's no discernible levels of muscle mass. He's not weirdly proportioned. He looks pretty similar to the character that he portrayed. Now, this is from the 1990s re-release of the trilogy. He has gotten bigger. Yeah, this character has the classic bodybuilder physique and pose. Yeah. And he does not look like how Mark Hamill looked in those films. God, he's huge, isn't he? Look at those biceps. Yeah, and it's not the case that you look at this figurine and then you develop muscle dysmorphia. Yeah. Star Wars is not responsible for the existence of this disorder. But in the same way that Barbie dolls over generations encouraged women and girls to think that they have to be massively thin in order to have worth, then boys will think similar. They will come to think that they have to be, disproportionately muscular in order to have worth. And that's where disorders like muscle dysmorphia can develop. Guys with muscle dysmorphia often don't see their bodies the way other people see them.
Estamos, literalmente, ante una crisis de la imagen corporal, lo cual, convenientemente, es el nuevo modelo de negocio en torno a nuestros pésimos autoconceptos y nuestra desesperación por salvarnos de la presunta fealdad. Para que nos demos cuenta de la verdadera gravedad y cómo nos afecta, primero debemos explicar que la imagen corporal es el término que utilizamos para describir cómo pensamos y nos sentimos sobre nuestros propios cuerpos. Dichos pensamientos y sentimientos nos influyen a lo largo de nuestras vidas, e incluso afectan a la forma que tenemos de percibirnos a nosotros mismos, así como a nuestra propia salud mental y nuestro bienestar. Tener preocupaciones relacionadas con la imagen corporal es una experiencia relativamente común, y no constituye un problema de salud mental en sí mismo. Sin embargo, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental. A lo largo de los años se ha ido demostrando que una mayor insatisfacción con el cuerpo se asocia con una peor calidad de vida, malestar psicológico, el riesgo de desarrollar conductas alimentarias poco saludables y trastornos alimentarios, al mismo tiempo que la satisfacción y la apreciación del cuerpo se han relacionado con un mayor bienestar general y más y mejores conductas saludables. Aunque sentirse insatisfecho con el cuerpo y la apariencia es a menudo más común entre las mujeres jóvenes, las preocupaciones sobre la imagen corporal son relevantes desde la infancia hasta la edad adulta y afectan tanto a mujeres como a hombres. Si bien históricamente los trastornos dismórficos afectaban más a las mujeres, debido a que su posición social de ciudadanas de segunda, reducidas a fábricas de bebés y criadas, las forzaba a mantenerse bonitas para sus maridos, ideas que se inculcan ya desde la niñez con muñecas como la Barbie, o todos los juguetes que sirven para entrenarlas y normalizar que sean amas de casa o mamás, conforme ha ido pasando el tiempo, estas presiones también han afectado a cada vez más hombres. En su caso, aun si los hombres eran libres de la presión social que recibían las mujeres, desde siempre se los ha insistido con sus respectivas ideas de perfección física. Esta vez en la forma de una masculinidad tóxica que desde siempre se ha convertido en el baremo en el que los hombres debían demostrar su valía, pues la belleza no es un objetivo en sí mismo como el caso de las mujeres, sino que en este caso la belleza es causa y efecto de un éxito centrado en la dominación y la posesividad. Cuerpos musculosos como el del actor Arnold Schwarzenegger, una esposa trofeo que sea guapa y haga las tareas del hogar, trajes caros, coches de lujo y una casa grande, no son sino los primeros ítems de una lista en donde lo único que importa es demostrar un éxito a través de aquello de lo que se puede presumir, la prueba de haber ganado el juego del capitalismo. Y, de hecho, no solo vemos cómo dichos estándares de dominación y masculinidad a través de los músculos se inculca desde pequeños, sino que desde siempre ha sido uno de los negocios más rentables. Por ejemplo, ya en la anglosfera, hace un montón de décadas, estaban los cursillos, los manuales y las tiras del personaje de Charles Atlas. Básicamente, libros de calistenia venidos a más, centrados en la importancia de que un hombre macho debe dominar a otros para impresionar a las mujeres, y la única forma de ello es mazarte y buscar camorra contra los abusones para vengarte de ellos y demostrar tu superioridad dándoles una paliza. De nuevo, este no es más que un pequeño ejemplo, pero nos sirve para señalar que de aquellos lodos vienen estos barros. Y si bien en la segunda mitad del siglo XX la gente podía permitirse el poder competir por una presunta superioridad centrada en la superficialidad física y el tanto tienes, tanto vales, en nuestra actualidad de constantes recesiones y crisis económicas, depresión crónica, un planeta en llamas, paro generalizado y pesimismo sobre el futuro, las frustraciones de hombres y mujeres con respecto a no ser capaces de alcanzar los arbitrarios estándares sociales de lo que son la belleza y el éxito, no han hecho más que empeorar. En primer lugar, por lo mucho que nos cuesta seguir adelante en nuestro propio día a día. Pero luego, otro de los principales motivos es precisamente el bombardeo que recibimos constantemente desde redes sociales, de cuyo poder como una causa de depresiones y soledades debido a cómo nos fuerzan tácitamente a compararnos con gente a la que percibimos como mejor que nosotros, ya hablamos por estos lares. Y al final, ese deseo de automejora no venido de un lugar de salud, sino por mera envidia, los complejos que acaban sembrándose en nuestras mentes, y la frustración de ver cómo tonificarse no es tan sencillo como nos lo vendían por la tele, que de ello ya hablaremos, son lo que se acaban apilando junto a todas nuestras insatisfacciones y depresiones de nuestro día a día. Lo que puede dar como resultado no ya toda una clase de dismorfias corporales, sino llevarnos por peligrosísimas obsesiones y métodos que convenientemente se nos venden como la solución. Y no me refiero solamente a dietas milagro o pasar por carísimos procedimientos de cirugía estética, sino... ya sabéis. Desde la manosfera con sus cursillos sobre cómo convertirse en un maltratador y traficante sexual vigoréxico,
pasando por rituales consistentes en torturarse uno a sí mismo, en la forma de rutinas en las que castigamos a nuestro cuerpo por necesitar alimentarse y descansar, a todas las modas absurdas que van de intentar explotar nuestras funciones corporales, y que son tan estúpidas como andar por la vida con una perpetua cara de pato para deformar nuestras mejillas, o literalmente partirnos la cara a martillazos, si os fijáis, no son simplemente negocios que existen para aprovecharse de los complejos de la gente en una sociedad que estigmatiza el sobrepeso y demoniza la grasa corporal, sino que lo que venden es siempre una fantasía de poder tan basicorra como tóxica, pero jamás salud ni bienestar. Y para sorpresa de nadie, no es que una y otra vez se demuestre que son auténticas estafas, sino que los propios mensajes que rezuman nunca han sido otra cosa que idearios fascistas disfrazados como consejos de belleza. Y bueno, está claro que de poco y nada sirve, si tenemos en cuenta que el fascismo se resume en que eres un fracasado y un acomplejado de la vida, y estás dispuesto a convertir tus inseguridades en un problema para todos. No voy a mencionar nombres directamente, porque considero que la aplicabilidad de este mismo vídeo puede proyectarse de aquí a mucho tiempo, pero sí me voy a detener en reírme de cómo todos los ejemplos de la gentuza que tristemente nos es relevante, entre comillas, a fecha de publicación de este vídeo, es extraordinariamente patética, con el fin de que los que me veáis en el futuro os deis cuenta de que todos estos macho influencers están cortados por el mismo patrón. Tal cual, estafadores cuyo negocio no es otra cosa que burda explotación de acomplejados que aspiran a convertirse en matones de patio de colegio. Por un lado, tenemos el supremo macho alfa que sacrificó su barbilla para convertirse en un literal proxeneta y jugar a ser millonario, y de ahí a convertirse en el macho alfa de los hazme reíres junto con su hermano y colega culero, también llamado el perpetuo chupacámaras, o aquello que vive en las sombras de su hermano el proxeneta y que también es otro proxeneta. Luego está el macho ligma que se somete a literales sesiones de tortura de la CIA, ahogándose en un barreño de agua helada cada mañana, denegándose el sueño para ponerse a posar a las 4 de la madrugada, según él, y luego matándose a correr como un caballo y sudar a chorros, pero solo si le graban sus otros colegas culeros, claro, y que tiene una esposa a la cual trata como si fuera su segunda madre. Es decir, una criada que le tiene que vestir, hacerle la comidita, prepararle la bañerita y, lo más importante, cortarle los platanitos para evitar que se los coma de la forma gay. Y por último y menos importante, el señor Huesitos. Un niñito mimadito cuya personalidad empieza y termina en no haber entendido la escena de las cremas faciales de American Psycho. Un literal muerto en vida, porque este no superará los 30, cuya fama proviene del esperpento que es su existencia a la espera de su inevitable autodestrucción. Desde tomar diariamente decenas de drogas hasta sufrir sobredosis públicamente, a fomentar la moda de literalmente partirse la cara a martillazos con la esperanza de que se te quede como aquel meme de Calamardo, pese a que si él es guapito de cara es porque él mismo confiesa haberse hecho la cirugía estética. Y pasando porque vive tan crónicamente online que, aparte de ser incapaz de interactuar públicamente con otras personas adultas, cada vez que lo hace es para poco menos mostrar su gusto por la autohumillación. Desde llorar públicamente porque una hamburguesa tiene queso, a confesar que no hay mujer que no le toca ni con un palo de 10 metros, a no ser que la pague, a poco menos que tener un berrinche y cagarse encima en una entrevista televisiva, porque el periodista se negó a lamerle el culo como si fuera uno de sus amigos de alquiler. Porque esa es otra. El señor que mainea al rey de Dead en su propia cara está tan solo que tiene que pagar hasta para que le dirijan la palabra. Estos son los ídolos de alguien. Estos débiles mentales e indigentes espirituales son los cánones de belleza y comportamiento de una generación de personas. Estas son las imágenes que nos han llevado a una crisis de la imagen corporal. Y al final no son más que burdos estafadores de extrema derecha. Y lo digo de la forma más literal posible, desde que todos se conocen entre ellos, porque forman parte de una atmósfera cuyo objetivo es normalizar el fascismo para sus audiencias de críos adolescentes amargados de la vida que los ven, y porque son una herramienta desesperada del capitalismo de que perduren los mismos ideales autodestructivos del siglo pasado, del éxito a través de las posesiones materiales y la superficialidad, porque el capitalismo literalmente implosionaría si la explotación desapareciera un día. Y eso sin contar con otros fenómenos de circo que pasaron al olvido antes de este vídeo, como el señor Higadillos y toda la piara de influencers cuyos mensajes eran que para convertirte en un macho machuno como ellos, la carne te la tienes que comer poco menos que cruda y sangrante, recién sacada del safari o el veterinario. Y luego resultó que, ¡sorpresa!, los cuerpos de monstruo de Resident Evil que se gastan son productos de pincharse anabolizantes. De nuevo, los nombres y las caras cambiarán,
pero jamás los mensajes e ideales nocivos. Y quedando expuesto el timo, ¿de verdad queremos imitar a gente que solo busca que nos acomplejemos cada vez más y que seamos tan infelices como ellos? ¿Quién en su sano juicio querría seguir consejos no centrados en la salud, sino en la percepción de un dominio inane sobre otros seres humanos? ¿De qué nos va a servir eso? Ahora bien, visto todo este panorama, cabe preguntarse la sempiterna cuestión de qué podemos hacer. Pero aquí, por desgracia, la respuesta no es tan sencilla. Y no es tan sencilla porque debemos darnos cuenta de dos problemas sistémicos que llevamos teniendo enquistados desde que tenemos uso de memoria. Por un lado, si queremos ir directos al grano, la cosa más fácil, entre comillas, es que debemos desaprender, olvidarnos por completo de gran parte del sistema de valores y cánones que aprendimos en su día, para deconstruirnos y empezar de cero. A no ser que uno se dedique profesionalmente a algo relacionado con la salud o el deporte, todo lo que creemos saber de nutrición, de ejercicio físico, de cómo funciona el cuerpo, es una versión bastardizada de 4 conceptos básicos de la clase de conocimiento del medio, junto con montones de contaminación por culpa de la tele e internet de por medio. En primer lugar, para conocernos a nosotros mismos, apreciar nuestros cuerpos y comenzar una ruta camino de la salud, necesitamos comprender tanto el tejido lípido por sus funciones reales, como de dónde procede todo lo que vemos que nos sobra. Y a partir de ahí empezar a trabajar codo con profesionales de la salud. Por ejemplo, id al médico para que os hagan un análisis, o recomienden una dieta aun si es una de calorías limitadas, o mejor aún, que os deriven a un nutricionista, un endocrino o alguien que os pueda ayudar, y eso incluye también la ayuda psicológica. Porque sí, parte de esta deconstrucción consiste en quitarse de encima los complejos e inseguridades que llevamos interiorizando desde que éramos pequeños. Superar dichos cánones de belleza artificiales y, sobre todo, aceptar nuestras propias limitaciones físicas porque el resultado a largo plazo es nuestra salud, no la belleza derivada de estar cachas. Y esto es importante porque hay infinitud de factores con respecto a ello, y no es meramente un factor psicológico, sino también neuronal o hasta genético. No podemos cambiar nuestro ADN para pasar de medir 1,70 m a 2,10 m por mucho que corramos en una cinta. Pero sí podemos estar más sanos y buscar formas alternativas de querernos a nosotros mismos. Decirnos a nosotros mismos, no mediré 2 metros, pero al menos como bien, me siento activo, estoy inspirado, etc. Y, por tanto, son cosas que debemos aceptar. Hablando de ejercicio o dietas, esa es otra. El ejercicio y buscar ya no solo comidas, sino dietas adaptadas y saludables para cada uno, no son un mero medio o un fin, sino un larguísimo proceso. Otro de los cánceres mentales con los que nos llevan martilleando desde los medios es el concepto del montaje de entrenamiento. La idea de que, si te pones a ello, conseguirás los resultados ideales en nada. Pero es que eso solo funciona en la tele, pese a que lo hayamos aceptado como una cosa normal. En realidad, cuando digo que el ejercicio es un proceso largo, me refiero a que es algo que lleva literales años de trabajo tan duro como continuo y constante. Sobre todo porque el objetivo no es adelgazar matándote un par de años y luego ya te olvidas, sino que es algo que nos tiene que acompañar a lo largo del resto de nuestras vidas. Literalmente. ¿El motivo? Que el cuerpo siempre tiende a la homeostasis, es decir, a mantener la forma que considera adecuada conforme el ritmo que llevamos manteniendo la mayor parte de nuestras vidas. Por tanto, una persona que desde siempre ha tenido sobrepeso y que solo conoce el sedentarismo, no solo tendrá mayores dificultades, sino que tiene que luchar contra su propio cuerpo para moldarlo, acostumbrarlo a un nuevo estilo de vida más activo. Y lo mismo pasa al revés. Una persona que desde siempre ha sido muy activa tendrá mayores dificultades para el sedentarismo y comer mucho, porque su metabolismo sigue siendo uno rápido. Y por si fuera poco, también hay que tener en cuenta que el ritmo de adelgazamiento tampoco ha de ser demasiado veloz porque el cuerpo debe readaptarse. De lo contrario, es normal que acaben sucediendo complicaciones, empezando por la piel flácida o colgandera. Es más, para que os fijéis en la importancia de tomaros vuestro tiempo en lugar de meteros prisa, aquí va un ejemplo de por qué esto no va de meramente matarte a correr y hacer pesas para caber en el bañador de aquí a 2 veranos, sacarte la foto y luego olvidarte. Existen casos documentados, porque es una cosa muy común llamada efecto rebote, como el de Dan Cahill, un ex concursante de un reality show estadounidense sobre convertir en un circo el proceso de adelgazamiento de gente obesa llamado The Biggest Loser. Que por cierto, tremendo nombrecito que para nada revela cómo vemos a la gente con sobrepeso en nuestra sociedad.
Cahill rompió todos los récords y adelgazó a un ritmo bestial en un entorno al que podríamos poner entre optimizado y extremo. Pero una vez volvió a su vida habitual, con un puesto de trabajo que no solo es sedentario, sino que requería largas horas de estar sentado o de pie, el cuerpo de Cahill reaccionó haciéndole recuperar su peso original. Y el motivo es ese mismo efecto rebote. Si adelgazamos de repente sin acostumbrar a nuestro organismo, el cuerpo se lo toma como una situación extrema y, para recuperar la homeostasis, nos hace volver a engordar una vez pasó la alarma interna. Y, como el caso de Cahill, muchos más. Por ese motivo es por el que soy tan insistente en que el ejercicio no es un método para conseguir un fin, sino una meta en sí misma. No existe un montaje de entrenamiento y no hay forma de engañar al cuerpo, que es por ese mismo motivo por el que tampoco hay dietas milagro o suplementos mágicos que nos hagan adelgazar. De la misma forma que el mismo método no puede servir para todo el mundo. De ahí la importancia de que cada planificación se lleve a cabo junto a alguien, es decir, un profesional de la salud o el ejercicio físico, que sepa y os pueda aconsejar. Por tanto, ¿para qué darse prisa cuando esto es una cosa que debemos hacer para los restos? No por mucho matarnos a sudar la primera semana vamos a conseguir mejores resultados. Debemos buscar un ritmo adecuado, algo que nos exija pero que no nos mate. Entre otras porque la obsesión por el adelgazamiento o el ejercicio extremos acaban llevando a trastornos como la anorexia, la bulimia o la vigorexia. Porque aquí está el kit de la cuestión, y voy a parecer un disco rayado, pero es así de importante que lo recordemos. El infrapeso no es el antónimo en temas de salud al sobrepeso. La obesidad y la desnutrición son igual de peligrosas. Existe un término medio ideal en donde podamos mantenernos activos y saludables dentro de lo que nos permitan nuestros cuerpos y hasta seguir permitiéndonos disfrutar de la comida. De hecho, existen casos en donde hay gente que carece de grasas corporales por una serie de defectos del sistema endocrino. ¿Y sabéis cómo son sus vidas? Troy Fryer has less than 2% body fat. Although he looks extremely fit, it's the lack of fat that makes his muscles stand out. With no padding on his face, his cheeks look sunken and his eyes are deeply set. The little bit of fat on my body is behind my eyeballs and on my liver. So walking around not having fat, it feels like constant needles are poking through the bottom of your shoe. You know, some of us stand up all day and we're okay with it. Troy's not, because he has no padding on his feet, nothing in between his knees. There's no comfort at all. It's just unbelievable to watch him struggle. Porque esa es otra función del tejido lípido. Al ser grasiento por naturaleza, también sirve como lubricante natural entre los músculos, los órganos y el propio esqueleto, junto con las articulaciones. El organismo necesita grasas, de la misma forma que necesitamos agua o oxígeno para vivir y autorregularnos. De lo contrario, aun si acabáramos vigoréxicos perdidos, de poco y nada servirá porque al final será una sentencia de muerte tanto para nuestra salud como para nosotros mismos. ¿Un caso sonado para ejemplificarlo? El culturista Andreas Münzen, un señor cuya obsesión por la musculatura, por competir y ser el hombre más musculoso del planeta, le llevó por un derrotero de trastornos alimentarios, de negarse a hidratarse, de vivir acomplejado pese a ser subcampeón mundial en todas las competiciones, de drogodependencia y anabolizantes y de dolores crónicos, hasta que su cuerpo sencillamente colapsó y murió. Alcanzó el 0% de grasa corporal al mismo tiempo que alcanzó un 0% de latidos del corazón. Claro, ante esto siempre surgen las ideas como las del ¿para qué voy a matarme a hacer ejercicio como un pringado cuando mi famoso favorito se pincha Ozempic? Ya, pero ahí está la cosa. En primer lugar, esas drogas milagro, experimentales o no, existen para contrarrestar otras enfermedades, empezando por la diabetes. Y en el caso del Ozempic, por ejemplo, ello acabó llevando a una crisis sanitaria por la que la gente que quería adelgazar rápidamente y por capricho, acabó arrebatándoles el medicamento a la gente que lo necesitaba de verdad. En segundo lugar, estas drogas exclusivas sí, se las puede permitir tu famoso favorito, pero no tú, perico de los palotes. Así que deja de soñar porque tú nunca te pincharás la droga mágica antigordos. Y en tercer lugar, como ya hemos visto, el cuerpo tiende a la homeostasis, de modo que da igual si adelgazas con medicamentos o no, porque sí o sí vas a seguir estando obligado a realizar ejercicio o tu cuerpo volverá a su forma anterior y te has pinchado para nada.
Y bueno, ya añado un cuarto argumento. No sé vosotros, pero yo prefiero correr, cansarme y sudar, por mucho que me desagrade, antes que dejarme la tripa como un alfiletero y arriesgarme efectos secundarios tan jocosos como la ceguera o la pancreatitis. Y digo el Ozempic porque a fechas de publicación de este vídeo es la moda, pero vamos, que aquí entran desde toda clase de liposucciones y cirugías estéticas a las novedosas drogas milagro que vemos sintetizarse día sí y día también. Asimismo, esta salud física debe estar siempre acompañada por una salud mental. El apreciamiento a uno mismo no es el fruto de haber alcanzado un peso ideal, sino que debemos querernos a nosotros mismos siempre, independientemente de la situación. Estemos gordos, estemos flacos, seamos calvos, nos falte una pierna, nos sobre un dedo de la mano, tengamos un tercer pezón, sin excepción. Y, de hecho, iniciar este cambio de automejora de por vida, si no se hace desde un prisma de autoprecio, está condenado al fracaso. Ya hemos visto aquí uno de estos extremos, una atmósfera obsesionada con que nos mantengamos acomplejados y que busquemos un aspecto físico de acuerdo a ideas tan caducas como tóxicas de dominación y posesión, pero jamás de salud. Pero también existe un extremo opuesto en la forma del culto mortal en el que se acabó convirtiendo el concepto de la body positividad o positividad corporal. Si bien en teoría la positividad corporal consiste en aceptarse uno tal cual es como un desafío a los cánones de belleza, por desgracia el movimiento no tardó en convertirse en un literal culto a la obesidad. El estar fofisano o gordibueno pasaron de ser eufemismos cookies de jocosa autoaceptación a justificaciones infantiloides de la obesidad, de denegación de la realidad y de rechazo de la salud física en torno al concepto del «si adelgazo, entonces entraré en los cánones de belleza que tanto desprecio». Unas ideas que empeoraron por culpa de las celebridades y los famosos petardos de turno, que de un tiempo a esta parte promovían la positividad corporal como parte de su imagen de marca, hasta que le surgió la posibilidad de ¡albricias!, pincharse Ozempic y adelgazar en cuestión de meses. Y el resultado es ahora un culto suicida, en donde precisamente influencers bodypositivos acaban muriendo por complicaciones relacionadas con la obesidad mórbida. Y es que, al final, este otro movimiento, al igual que el de la atmósfera, surge de un lugar de inmenso autodesprecio y de negación de la realidad. Ni nadie se merece dominar a otros por la forma de sus músculos, ni aceptarse a uno mismo rechazando los cánones arbitrarios de belleza debe pasar por comer hasta literalmente morir. Y si hay influencers y famosos de mierda metidos de por medio, razón de más para huir cagando leches. El autoaprecio no es meramente amor propio, sino expresar ese amor hacia otros, sobre todo cuando nos damos cuenta, gracias a la retrospectiva, que toda la gente a la que hemos señalado de gorda, o que vemos que tiene un problema de adicción a la comida que les está costando la salud, resulta que son víctimas de una adicción mucho más profunda y grave, de la que ninguno éramos conscientes hasta la fecha, y meramente pensábamos que comían por vicio. Una adicción en la que vemos, con los datos en la mano, que nadie está a salvo. Si sopesamos que a lo largo de los últimos 40 años cada vez ha habido más gente padeciendo estos trastornos alimentarios. En su lugar, gracias a esta reflexión, podemos fomentar una sociedad en donde no solo exista un respeto, una colaboración y un apoyo mutuo, sino también el resistir cualquier ataque o golpe que venga de gentuza con la que inevitablemente nos encontraremos a la hora de querer mejorar nuestra salud y que ello no mine nuestra determinación. Y para quien lo necesite, enlazando a lo que me refiero con esto último, allá va el amable recordatorio de que la peña tóxica y los perdonavidas con los que irremediablemente os toparéis en el gimnasio, polideportivo o sendero campestre son el equivalente en fitness a los friki gamers TM de los que tanto nos reímos por estos lares. Infelices sin incentivos vitales que solo desean hacer sentir a otros como inferiores, porque es la única forma que tienen de sentirse bien consigo mismos. ¿De verdad vais a dejar que esa gentuza os ponga la zancadilla en algo tan importante como vuestra propia salud? Sería absurdo abandonar por ello, ¿no? Pues a eso es a lo que me refiero. Claro, todo este mondongo desde el principio de esta sección hasta ahora ha sido una de las dos vertientes principales de por qué alcanzar la salud ideal no es tan sencillo. Porque requiere un proceso entero de reaprender de cero todo lo que creíamos saber sobre la salud, junto a otro proceso de deconstrucción por el cual busquemos la salud por amor a nosotros mismos, en lugar de para enseñar cachito. Pero luego está el problema de que, como hemos ido viendo a lo largo de este vídeo,
Es una tarea casi imposible de alcanzar un peso ideal bajo el capitalismo. Pero, winner, winner, chicken dinner. Ya sabemos que estás obsesionado con el capitalismo y te encanta echarle la culpa de todo porque eres un malvado comunista pone gulags. Pero aquí la has cagado porque los puto gordos lo son, porque les encanta comer por vicio, porque son así de débiles y luego no salen a correr porque son así de vagos. De modo que el capitalismo aquí es inocente, porque pese a que procese comida adictiva a la par de que nos robe el tiempo y las energías para salir a hacer ejercicio, en realidad no es más que un asunto de responsabilidad individual. ¿Veis? A esto mismo es a lo que me refería. Así que, quien piensa así, gracias por darme la razón. La mayor victoria que lograron las mismas corporaciones responsables de emponzoñar nuestra propia comida fue hilar y promocionar la falacia de la responsabilidad individual. Cuando no. Las pandemias de obesidad y sedentarismo no son un asunto de responsabilidad individual, sino genuinos fracasos sociales. Y no, Jorge Luis, cuando digo que la obesidad es un fracaso social, no significa que te esté echando yo la culpa de que tu vecino del quinto pese 130 kilos. Ni los gordos del mundo te están culpando a ti de sus problemas. Así que relaja la raja antes de que te provoques un esguince por teclear tan furiosamente, ¿eh? A lo que me refiero con fracaso social es que siempre aceptamos de buena gana y con la cabeza gacha todo lo malo que las corporaciones tras el capitalismo nos hagan socialmente. Pero al mismo tiempo apoyamos la idea de que cada cual se saque las castañas del fuego por su cuenta para salir del atolladero en el que nos han metido. Y si otros que están igual de mal que nosotros fracasan, entonces ello se convierte no en una oportunidad para tender una red de seguridad y apoyo mutuo, sino una carta blanca para humillar a dichas personas y compararnos con ellas, seguros de nuestra presunta superioridad. Por ejemplo, aquí hemos visto que las corporaciones alimentarias adulteran la comida con azúcares y aditivos artificiales, mientras reducen la calidad nutricional de sus propios alimentos porque ello es lo que más beneficios genera. Y el resultado es un aumento de la obesidad global que, de cara a 2030, se calcula que afectará a la mitad de la población mundial. Pero al mismo tiempo, nuestra percepción de la gente con obesidad es que son unos subseres vagos, comilones y repugnantes que se merecen todo lo malo que les pase. Estas mismas corporaciones también llevan generaciones bombardeando a niños para que se vuelvan adictos a la comida rápida ya desde pequeños, e incluso regalando juguetes y chorradas con los menús para comprar sus voluntades. Pero nuestra respuesta a ellos es encogernos de hombros y soltar un «Estos niños tienen padres, ¿no? Pues que se ocupen de ellos». Y es que, de una forma muy similar a cuando las corporaciones que convierten nuestro planeta en un vertedero en llamas se desmarcaron de su responsabilidad mediante la falacia de la huella de carbono, echándonos la culpa a la sociedad, a sus víctimas, de sus emisiones, las corporaciones alimentarias hicieron 3/4 partes de lo mismo mediante la llamada responsabilidad individual, culpando a la gente con sobrepeso de su propio malestar provocado por sus productos dañinos y adictivos, y sobresimplificando el mensaje de cómo recuperar la salud a meramente soltar que es tan sencillo como subir escaleras e ir andando a todas partes. La realidad es que, pese a que en la teoría simplemente tenemos que quemar tantas calorías como las que consumimos, en la práctica sucede que el ejercicio físico juega un papel menor en el control del peso. Por ejemplo, para eliminar una hamburguesa, necesitaríamos correr durante 1 hora, y más de 2 horas para una pizza. Vamos, que en total nos pasaríamos el día entero corriendo para rebajar desayuno, comida y cena. If you look at it from a calorie perspective, that is fat accumulation equals sort of calories in minus calories out. And they say, well, that's always true because if you look at from a physics perspective, that is always true. But the problem is that that's physics and we're dealing with human physiology and it really has nothing to do with each other. I think we should take the focus off of calories. Yes, you can eat less and lose weight for a short while, but your body will fight back. And over the long term, we know that metabolism is stronger than willpower. La obesidad y el sedentarismo son fracasos sociales desde que vivimos en una sociedad obesogénica, ya no solamente en temas de que estamos comiendo literales drogas y aditivos disfrazados de comida,
sino también por lo que comenté antes de la falta de infraestructuras para realizar deporte, de condiciones tan críticas como la salud, como mal acceso a agua potable o un aire limpio, o que para sobrevivir se nos requiera derrochar todo nuestro tiempo del día en trabajos de mierda. Bueno, los llamamos fracasos sociales, pero recordad cuál es la máxima de este sistema. No es un bug, es una feature, es de lo que va. La crueldad, la explotación y la desesperanza son el mensaje. Yo estoy seguro de que muchísima gente a la que tachamos de vaga en nuestro día a día le encantaría salir a la calle, pasear por el campo, hacer algún deporte o simplemente visitar sitios con amigos, si no fuera porque padecen de problemas de salud que limitan su calidad de vida, sufren algún trastorno o depresión, se den cuenta de ello o no tuvieran que encargarse primero de un trabajo que les chupa el alma y las energías a lo largo de 16 horas diarias, repartidas entre las 8 de trabajar y las 8 de prepararse por la mañana y prepararse por la noche más tareas domésticas. Estoy segurísimo de que a Dan Cahill, el ganador que mencionamos de aquel concurso de perder peso, le habría encantado haber cambiado su modo de vida para dedicarse a un oficio más activo, que pasarse 8 horas diarias sentado solo para ver su salud implosionar. Y como él, a muchísima otra gente, de modo que el efecto rebote no fuera tan común como tristemente es. Como bien expusieron los artistas y críticos Beatrice Adler-Bolton y Artie Birkant en su ensayo Comunismo de la salud bajo el capitalismo es una imposibilidad. En el capitalismo, para alcanzar la salud hay que trabajar, hay que ser productivo y ajustarse a las normas, y solo entonces se tiene derecho a la salud que uno puede permitirse. Esta fantasía de la salud individual en las condiciones político-económicas del capitalismo solo existe como un estado al que no se puede llegar, pero por el que hay que luchar siempre. De hecho, como la lógica operativa de este sistema socioeconómico depende de la desigualdad, uno de los términos más utilizados para hablar de sus efectos es el de población sobrante o excedente poblacional, o lo que es lo mismo, todos aquellos miembros de la sociedad que padezcan algún tipo de problema de salud, trastorno o circunstancia como la pobreza extrema, que les impida ofrecer un valor al propio sistema capitalista y, por ende, acaban en una situación de marginalización. En palabras de Bolton y Birkant, esta categorización y certificación de excedente se ha convertido en un eje central de la lucha durante la historia del capitalismo, reproduciendo socialmente un imaginario colectivo sobre quién es trabajador, quién es propiedad y quién es excedente, y en qué medida cada categoría tiene derecho a ser considerada persona en el marco de la ley. Aquellos a quienes se considera excedente son convertidos en sobrantes por los sistemas de producción capitalista y, en consecuencia, han sido presentados como una carga o un lastre para la sociedad. Pero la población excedente se ha convertido en un componente esencial de la sociedad capitalista, con numerosas industrias basadas en el mantenimiento, la supervisión, la vigilancia, el control policial, la extracción de datos, el confinamiento, el estudio, la cura, la medición, el tratamiento, el exterminio, la vivienda, el transporte y el cuidado del excedente. De este modo, quienes son descartados como vida sin valor, se mantienen como fuente de extracción y beneficio para el capital. Absolutamente nadie está fuera de riesgo de convertirse en excedente, ya sea por errores personales o por circunstancias ajenas a la voluntad de cada uno. Sin embargo, una de las producciones intrínsecas del capitalismo es la propia pobreza con la que generar dicho excedente poblacional e intencionalmente mantenerlo en dicha pobreza. Ya sean temas de la salud como los que estamos viendo, o como cualquier otra cosa en la vida, desde el mendigo a la puerta del súper o los barrenderos de la calle, lo que se nos inculca es, primero, la idea de que nosotros por algún hado del destino no formamos parte de dicho excedente, que somos mejores que aquellos a los que nos han enseñado a ver como inferiores a nuestros ojos. Y segundo, la idea de la responsabilidad individual, la noción de que todo lo que consideramos como malo o indigno que no alcance ciertos cánones de aceptabilidad es fruto de malas elecciones tomadas de forma consciente y plenamente informada por las personas que padecen sus respectivos males, da igual si son la miseria, una discapacidad o la obesidad, entre otros muchos ejemplos. E irónicamente, pese a que vamos por la vida como burros con las orejeras que son dichas ideas, constantemente afrontamos la amenaza de acabar convirtiéndonos nosotros mismos en excedente. Todos, sin excepción, estamos en riesgo de sufrir algún tipo de discapacidad o desgracia que nos arruine la vida. Pero en lugar de que la sociedad se estructure de forma que existan redes de seguridad o sistemas que aseguren la salud de las personas, el capitalismo hace lo contrario y castiga a la gente por convertirse en excedente, a la par de que se lucra económicamente de ello.
La salud es antitética con el capitalismo desde que el objetivo de este no es el desarrollo humano ni la preservación del planeta, ni siquiera asegurar la salud de la gente, sino que su único fin es el amasamiento de riqueza. Lo pone en el nombre: capitalismo, el capital primero. Es el mismo sistema que por un lado fomenta que unas corporaciones nos ceben con basura adictiva, mientras que por el otro genera la oportunidad de negocio para que otras corporaciones nos acomplejen mediante tallas de ropa imposibles, o mensajes de que la gente que no se encuentre dentro de un canon de belleza específico debe ser tratada como un objeto de burla. Y mismamente nos encontramos ante un cambio de paradigma con respecto a épocas pretéritas. Si bien en su día la gordura era un símbolo de estatus social y de salud, ahora la musculatura y la capacidad de ponerse en forma y mantenerla el mayor tiempo posible son dichos símbolos de poder y estatus. Aquello que dictamina que tienes tiempo y dinero en tu vida para machacarte en el gimnasio, comer sano siguiendo los consejos de un nutricionista, la posibilidad de vivir en un sitio con agua potable y un aire puro que no te provoque un enfisema cada vez que respires, o el acceso a medicamentos que regulen artificialmente tu metabolismo o procedimientos que alteren tu aspecto físico. Tal cual, la salud no es un derecho, sino un privilegio que se ha de comprar, y si no puedes permitírtelo, entonces algo habrás hecho para que te merezcas todo lo malo que te pase. Por tanto, como veis, a lo mejor va a ser que aquello de la responsabilidad individual, como que no es la frase lapidaria digna de una mente de ajedrecista que creéis que es. Entonces, ¿ante qué podemos hacer? Yo diría que la solución no es tan sencilla como nos la vendían en un principio. Alcanzar un estado de salud depende de muchísimos factores, genéticos, de metabolismo, de posibilidades económicas, y sí, hasta un poco de responsabilidad individual en lo que supone el acumular la suficiente determinación como para cambiar el estilo de vida que uno llevaba hasta la fecha. Pero ojo, responsabilidad para cambiar de estilo de vida, no como una condena como hacen los perdedores que utilizan esa falacia como un arma arrojadiza. Aún así, tampoco es imposible. En el plano individual debemos desaprender todo lo que creíamos saber hasta la fecha para ponernos en manos de la gente que sabe, la que puede ayudar, profesionales médicos públicos, sistemas sanitarios o una seguridad social que vele por el bienestar de la gente. Debemos darnos cuenta de que el valor de una persona no radica en su aspecto, al mismo tiempo de que aceptarnos a nosotros mismos no solo ayuda a lograr una buena salud mental, sino también a estar de acuerdo con los resultados realistas que podemos alcanzar. Un cuerpo sano no debe ser meramente el objetivo, sino el medio a través del que vivimos mejores vidas. Y la forma que tenemos para ello es tejiendo una red de convivencia, construir una comunidad con amigos, familiares, vecinos, y ya no meramente en un ámbito de salud individual, sino también presionando para mejorar dicha comunidad, para que se construyan más parques y zonas verdes, para que haya más centros de salud con más profesionales, para que haya más gimnasios y que sean más asequibles, para que haya un aire y un agua que no nos enfermen, para que se establezcan medidas con las que mantener a raya a las corporaciones como los casos de Chile o la Unión Europea. Y, por supuesto, rechazar frontalmente todos los conceptos de auténticos estafadores, que van desde los timadores neofascistas que venden estilos de vida ficticios centrados en la dominación de otras personas, infligirnos daño a nosotros mismos, o una idea infantil de lo que es el éxito a través de sentir que a uno le tienen envidia, a cultos suicidas que te comen la cabeza diciendo que no hay nada malo en la obesidad y el sedentarismo. El estado real del ser humano es el de ser animales activos, exploradores, ágiles e inteligentes. No nacimos para pasarnos 16 horas diarias plantados frente a una pantalla. La actividad física es nuestra naturaleza, no la excepción. Y la única forma en la que genuinamente tendremos una oportunidad de frenar por completo y reducir la obesidad y el sedentarismo junto con el déficit de vitamina D es con una sociedad en la que haya menos capitalismo, por no decir ninguno, y más énfasis en la propia salud. Porque, al final, en un mundo donde traficar con la salud es la norma, mantenernos sanos es la mayor forma de rebeldía.